A veces la traición viene envuelta en sonrisas y se esconde en pequeños gestos que preferimos ignorar. Así fue conmigo. Mientras yo cuidaba nuestro hogar, mi esposo cultivaba un romance prohibido bajo mi propio techo. Hola, mi nombre es Teófila. Tengo 83 años ahora. Antes de continuar contando esta historia que marcó mi vida, quisiera pedirte a ti que me estás viendo ahora que dejes tu like, te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu compañía significa mucho para mí en este recorrido de recuerdos. Mi historia comienza cuando yo tenía apenas 24 años. En aquella época, creía haber construido la vida perfecta. Vivía en un pequeño pueblo del interior, donde las calles empedradas resonaban con pasos conocidos y las ventanas de las casas guardaban secretos que todos fingían no saber. Estaba casada con Alfonso, un hombre que todos respetaban. Trabajaba en el único banco del pueblo, siempre usaba trajes bien planchados y sonreía a las señoras en la misa del domingo. Teníamos un hijo, el pequeño Joaquín, de apenas 3 años, con ojos curiosos que me recordaban a los de mi padre. Nuestra casa estaba en una calle tranquila, con un jardín al frente donde yo cultivaba cempasúchiles. Alfonso había heredado aquella casa de sus padres, junto con varios muebles antiguos que valoraba más que cualquier otra cosa. La vitrina de la sala, el reloj de pared del pasillo, el escritorio del despacho, todo tenía historia. Todo pertenecía a su familia por generaciones. A los ojos de los demás, éramos el retrato de la familia feliz, pero dentro de aquellas paredes, la realidad era otra. Alfonso controlaba cada aspecto de nuestra vida con mano de hierro disfrazada de guantes de terciopelo. Cada centavo que gastábamos pasaba por su aprobación. Cada salida mía era cuestionada. ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? Y había algo más. Algo que pocos sabían. Desde niña, mi verdadera pasión era la pintura. Crecí observando colores, luces y sombras. Mi padre, que era carpintero, notó este interés mío y me dio mi primer juego de pinturas cuando cumplí 12 años. «Tienes un don, Teófila», decía. «Puedes capturar no solo lo que ves, sino lo que sientes». Cuando me casé con Alfonso, traje conmigo esta pasión por las pinturas y los lienzos. Al principio, él encontraba encantador tener una esposa con un pasatiempo artístico, pero pronto el encanto se transformó en irritación. «Esto es una pérdida de tiempo, Teófila. ¿Qué clase de madre deja a su hijo para ensuciar lienzos?» Sus palabras eran cortantes como navajas, pero no podía abandonar la pintura. Era mi refugio, mi forma de respirar en un matrimonio que cada vez más me asfixiaba. Comencé a pintar a escondidas en el sótano de la casa. Mientras Alfonso estaba en el trabajo y Joaquín tomaba su siesta de la tarde, yo bajaba las escaleras con mis pinturas, pinceles y lienzos. Aquel espacio oscuro y húmedo se transformaba por algunas horas en mi santuario. Allí, entre telarañas y cajas empolvadas, me sentía libre. Pintaba paisajes, retratos, escenas cotidianas, todo lo que captaba mi atención y alimentaba mi alma. Fue en esa época que Fátima, mi mejor amiga desde los tiempos de la escuela, me hizo una petición que, sin que yo lo supiera, cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Fátima y yo éramos como hermanas. Conocíamos los secretos de la otra, compartíamos alegrías y tristezas. Cuando me casé con Alfonso, ella fue mi madrina. Cuando ella se casó con Eduardo, yo fui la suya. En una tarde de café en mi cocina, mientras Joaquín jugaba en el patio, Fátima me contó la novedad. Estaba embarazada de su segundo hijo. «Estoy tan feliz, Teófila, pero también preocupada por Clara. Ya sabes cómo los adolescentes pueden ponerse celosos con la llegada de un bebé». Clara era la hija de Fátima, una muchacha de 17 años. La conocía desde bebé. Había visto a esa niña crecer, transformarse de una niña traviesa en una joven estudiosa con ojos dulces y sonrisa tímida. «Pensé en algo que podría ayudar», continuó Fátima. «Clara necesita experiencia con niños, ya que pronto tendremos un bebé en casa. ¿Te molestaría si viniera algunas veces por semana para ser niñera de Joaquín? Sería bueno para ella y también para ti, que tendrías más tiempo libre». ¿Cómo negarle un favor a alguien que consideraba una hermana? Además,
La idea de tener más tiempo para pintar sin la preocupación de que Joaquín despertara y me descubriera en el sótano era tentadora. Claro, Fátima, será un placer tener a Clara aquí. Joaquín la adora y así puedo tener más tiempo para organizar la casa. Cuando le conté a Alfonso sobre el arreglo, esperaba resistencia. Para mi sorpresa, aceptó inmediatamente. Es una excelente idea. Clara es una muchacha responsable, de buena familia, y Eduardo es mi colega en el banco. Tiene sentido ayudar a su hija. En aquel momento, su rápida aceptación me pareció solo amabilidad con la familia de un colega. Solo mucho tiempo después entendí sus verdaderos motivos. Clara comenzó a venir a nuestra casa 3 veces por semana. Siempre después de la escuela, llegaba alrededor de las 3 de la tarde, jugaba con Joaquín, le leía cuentos, lo ayudaba con pequeñas tareas como guardar los juguetes. Mientras tanto, yo aprovechaba para bajar al sótano y perderme en mis pinturas. Eran pocas horas, pero preciosas. Siempre volvía antes de las 6, cuando Alfonso solía llegar del banco. En las primeras semanas, todo transcurrió tranquilamente. Clara era cariñosa con Joaquín, responsable, puntual. Notaba cómo observaba nuestra casa con ojos curiosos, cómo admiraba los muebles antiguos, cómo siempre elogiaba la cena que yo preparaba. «Usted cocina tan bien, doña Teófila», decía con aquella voz suave que tenía. Fue después de casi 2 meses que comencé a notar cambios sutiles. El primero fue Alfonso llegando más temprano del trabajo los días en que Clara estaba en casa. «El movimiento está flojo en el banco», justificaba cuando yo comentaba la novedad. En vez de retirarse a su despacho como siempre hacía, Alfonso pasaba a quedarse en la sala leyendo el periódico, escuchando la radio, siempre cuando Clara estaba cerca. Otro cambio fueron los regalos, pequeños al principio. Un listón para el cabello que vio en la vitrina de una tienda, un libro de poesías que pensó que le gustaría, chocolates que trajo de un viaje de negocios. «Es solo un agradecimiento por el buen trabajo que hace con Joaquín», explicaba cuando yo cuestionaba. Una tarde, al subir del sótano para buscar agua, encontré a los dos en la sala. Clara le mostraba a Alfonso un trabajo de la escuela, un texto que había escrito. Estaban sentados en el sofá, demasiado cerca. No había nada explícitamente inapropiado en la escena, pero había una intimidad, una sintonía entre ellos que me hizo detenerme en la puerta, invisible para ambos. Observé cómo Alfonso la miraba, no como se mira a la hija de un amigo, sino como un hombre mira a una mujer. Noté cómo Clara se sonrojaba con sus elogios, cómo sus ojos brillaban cuando él hablaba. Aquella noche no pude dormir. Acostada junto a Alfonso, escuchaba su respiración tranquila mientras mi mente hervía. ¿Estaría imaginando cosas? ¿Sería solo celos infundados? Confiaba en Clara. Conocía a esa niña desde que nació, y Alfonso, a pesar de todos sus defectos, nunca me había dado motivos para dudar de su fidelidad. Aún así, en los días que siguieron, comencé a prestar más atención. Noté cómo Alfonso se arreglaba con más cuidado en las mañanas de los días en que Clara vendría, cómo creaba excusas para estar en la misma habitación que ella, cómo sus ojos la seguían por la casa. Una semana después, pedí a Clara que se quedara un poco más tarde de lo habitual para que yo pudiera terminar una pintura. Le dije que le pagaría horas extra. Ella aceptó feliz con la oportunidad de ganar un poco más. Cuando Alfonso llegó y la vio todavía allí, se ofreció inmediatamente para llevarla a casa. «No te preocupes, Teófila. Puedo dejar a Clara en su casa de camino a buscar aquel libro en la biblioteca». No había ningún libro que buscar. No había biblioteca abierta a esa hora, pero consentí, observando cómo Clara sonreía animada con la perspectiva del paseo en carro con Alfonso. Tardaron casi 1 hora en un trayecto que llevaría máximo 15 minutos. Cuando Alfonso volvió, dijo que se habían detenido para mostrarle a Clara la nueva placita que estaban construyendo en el centro. Después pasaron por la heladería. Todo perfectamente inocente, explicado con una sonrisa tranquila, como si yo fuera incapaz de percibir la mentira detrás de cada palabra. Aquella noche intenté conversar con él, expresar mis preocupaciones. «Alfonso, ¿no crees que estás siendo muy atento con Clara? Los regalos, los elogios constantes. Ella es solo una niña». Su reacción fue desproporcionada. De repente, el hombre calmo y controlado dio lugar a alguien que apenas reconocía,
con ojos chispeando de rabia. ¿Estás loca, Teófila? Clara es prácticamente una niña. Es hija de mi colega de trabajo, de tu mejor amiga. ¿Cómo puedes insinuar algo tan absurdo? Es ese pasatiempo tuyo de pintura que está llenando tu cabeza de fantasías. Sus palabras me hicieron retroceder, dudar de mí misma. Tal vez estaba exagerando, viendo maldad donde solo había amabilidad. Tal vez eran mis propias inseguridades hablando más alto. Pedí disculpas. Dije que estaba cansada, que no estaba pensando correctamente. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y crecía un poco más cada día. Con cada mirada intercambiada entre ellos, con cada presencia inexplicable de Alfonso en las tardes que deberían ser solo mías y de Clara. Semanas pasaron y mis sospechas, en vez de disminuir, solo aumentaban. Clara parecía diferente también, más arreglada, con un toque de labial, perfume discreto. Pequeños cambios que tal vez pasarían desapercibidos para otros, pero no para mí, que la conocía desde siempre. Una tarde, al volver del sótano más temprano de lo habitual, oí risas provenientes de la cocina. Caminé en silencio por el pasillo y me detuve junto a la puerta entreabierta. Alfonso estaba en casa horas antes del horario normal. Él y Clara estaban lado a lado, preparando una merienda. Nada malo en eso, excepto por la forma en que sus cuerpos casi se tocaban, cómo él inclinaba la cabeza para hablar cerca de su oído, cómo ella reía de algo que él susurraba. Fue en ese momento que supe, en el fondo de mi corazón, que algo estaba muy mal en aquella casa, algo que necesitaba enfrentar por más doloroso que fuera. Aquella noche, después de ver a Alfonso y Clara en la cocina, no pude dormir. Me daba vueltas en la cama, repasando en mi mente cada gesto, cada mirada, cada cambio sutil en el comportamiento de los dos. Cuando el sol salió, ya había tomado una decisión. Necesitaba hablar con Fátima. Si había algo ocurriendo entre Alfonso y Clara, ella tenía derecho a saber, como madre, como amiga. Esperé hasta media mañana, cuando sabía que Eduardo ya habría salido para el banco. Me puse mi mejor vestido, aquel azul marino con pequeñas flores blancas que guardaba para ocasiones especiales. Peiné mi cabello con cuidado. Me puse un labial discreto. Mirándome en el espejo, vi a una mujer asustada pero determinada. Dejé a Joaquín con la vecina, doña Lourdes, que siempre me ayudaba cuando necesitaba salir. Caminé lentamente hasta la casa de Fátima, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo abordaría un tema tan delicado? El sol de otoño brillaba suave y los árboles comenzaban a perder sus hojas, creando una alfombra dorada en las aceras. Era un día demasiado hermoso para lo que estaba por venir. Cuando llegué a la casa de Fátima, mi corazón latía tan fuerte que parecía que ella podría oírlo antes de que yo tocara la puerta. Respiré profundo, pedí fuerzas a Dios y toqué 3 veces en la puerta de madera pintada de verde. Fátima atendió con una sonrisa que pronto se transformó en sorpresa. No era común que yo apareciera sin avisar, especialmente a esa hora del día. «Teófila, ¿pasó algo? ¿Joaquín está bien? Joaquín está bien», respondí intentando controlar el temblor en mi voz. «Necesitamos hablar, Fátima. Es importante». Ella me invitó a entrar y seguimos hasta el pórtico de atrás, donde tantas veces habíamos tomado café juntas, compartido secretos, sueños, miedos. Nos sentamos en las sillas de mimbre, una frente a la otra. El jardín bien cuidado exhibía bugambilias en flor, sus preferidas. «Me estás asustando, Teófila. ¿Qué ocurrió?» Intenté comenzar de forma suave, escogiendo cuidadosamente mis palabras. «Fátima, somos amigas desde hace tanto tiempo. Sabes que jamás haría algo para lastimarte, ¿verdad?» Ella asintió, su rostro comenzando a mostrar preocupación. «Es sobre Clara». Dudé, buscando coraje. «¿Y Alfonso?» «He notado cosas, comportamientos extraños. Alfonso, llegando más temprano a casa los días en que Clara está allí, dándole regalos, creando situaciones para quedarse solos». A medida que hablaba, el rostro de Fátima cambiaba. La preocupación daba lugar a la incredulidad, después a la indignación. «¿Qué exactamente estás insinuando, Teófila?» «No estoy insinuando nada, solo compartiendo mis preocupaciones. Clara es muy joven, impresionable, y Alfonso, bueno, él es un hombre adulto que debería saber comportarse adecuadamente.
Fátima se levantó bruscamente, los ojos chispeando de rabia. ¿Estás acusando a mi hija de involucrarse con tu esposo? ¿Clara? ¿Mi Clara que conoces desde que nació? No estoy acusando a Clara de nada, intenté explicar, sintiendo que la conversación estaba escapando de mi control. Solo quiero saber si ella comentó algo sobre Alfonso, si él hizo o dijo algo que la hizo sentir incómoda. ¿Cómo te atreves? La voz de Fátima se elevó, temblando de indignación. Clara es una muchacha de familia. Fue educada con principios, con valores. Jamás se involucraría con un hombre casado, y menos con el esposo de mi mejor amiga. Intenté calmarla, explicar que solo estaba tratando de proteger a Clara, que mis intenciones eran buenas. Pero era demasiado tarde. Fátima estaba fuera de sí, las palabras saliendo como balas. Siempre tuviste envidia de mí, ¿verdad, Teófila? Envidia de mi familia, de mi casa, de mi matrimonio feliz. Y ahora intentas destruir la reputación de mi hija para encubrir los problemas de tu propio matrimonio. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Envidia? Yo, que siempre la apoyé, que estuve a su lado en todos los momentos difíciles, que fui madrina de su boda, que sostuve su mano cuando perdió a su padre. Fátima, por favor, escúchame. No quiero oír nada más. Clara no volverá a trabajar en tu casa. No confío en ti cerca de ella con esas ideas absurdas en la cabeza. Ella me acompañó hasta la puerta, prácticamente empujándome afuera. Los vecinos miraban curiosos desde sus ventanas, atraídos por el sonido de la discusión. Cuando llegué a la acera, ella dijo la última frase, aquella que sellaría el fin de nuestra amistad de décadas. No vuelvas más aquí, Teófila, y agradece que no le cuente a Eduardo y a Alfonso sobre tus acusaciones locas. La puerta se cerró con un estruendo que pareció resonar dentro de mi pecho. Me quedé allí parada por algunos instantes, las lágrimas corriendo por mi rostro, sintiéndome más sola que nunca. ¿Qué esperaba después de todo? ¿Que Fátima me creyera en contra de su propia hija? Volví a casa devastada, los pasos pesados, el corazón partido no solo por la sospecha de traición, sino por la pérdida de mi amiga más querida. Cuando Alfonso llegó del trabajo aquella noche, le conté lo que había sucedido. Esperaba su apoyo, su comprensión. En vez de eso, explotó en furia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Arruinar nuestra amistad con la familia de Fátima y Eduardo por causa de tus inseguridades? Tienes que disculparte con ellos. Fue la primera vez que pensé seriamente en dejarlo, en tomar a Joaquín e irme de aquella casa. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero propio, no tenía profesión, no tenía familia en el pueblo. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no conseguía despertar. Los días que siguieron fueron de un silencio opresivo en nuestra casa. Alfonso apenas me hablaba, solo lo necesario frente a Joaquín. Clara ya no venía y yo me refugiaba cada vez más en el sótano con mis pinturas. Fue en esa época que comencé a pintar cuadros más sombríos, con colores intensos y figuras distorsionadas que reflejaban mi tumulto interior. Entonces, un domingo, algo sucedió. Alfonso anunció que iría a pescar con los amigos, como hacía ocasionalmente. Salió temprano, vestido con ropa simple, llevando su caña de pescar y una pequeña caja con carnadas. Dejé a Joaquín con mi madre, que vivía al otro lado del pueblo. Le dije que necesitaba ir a la iglesia, rezar, encontrar algo de paz para mi espíritu turbado, pero no fui a la iglesia. En lugar de eso, tomé mi caja de pinturas, algunos lienzos en blanco y mi cámara Kodak, un regalo de mi padre que usaba para fotografiar paisajes que después reproducía en mis pinturas. Decidí ir hasta el arroyo en los alrededores del pueblo, mi refugio secreto, un lugar donde las aguas corrían suavemente entre piedras antiguas y sauces llorones. Era un día hermoso, el cielo de un azul intenso con algunas nubes blancas que parecían algodón. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al arroyo, sentía que algo importante estaba a punto de suceder. No era una premonición clara, solo una inquietud, como si el universo estuviera preparándome para una revelación. El arroyo quedaba a unos 30 minutos caminando desde el pueblo. Era un lugar tranquilo, poco frecuentado excepto por algunos pescadores ocasionales. Cuando estaba casi llegando a mi lugar preferido, un pequeño claro junto al agua, escuché voces que conocía bien. Instintivamente me escondí detrás de un árbol frondoso,
el corazón acelerado, las manos súbitamente húmedas, y entonces los vi. No estaban pescando, no estaban conversando inocentemente. Alfonso y Clara estaban sentados sobre una manta extendida en el pasto, junto a la orilla del arroyo. Él sostenía las manos de ella entre las suyas, hablando bajo, mirándola a los ojos. Ella sonreía, aquella sonrisa tímida que yo conocía también, pero que ahora parecía pertenecer a otra persona, a una extraña que había tomado el lugar de la niña que vi crecer. No podía escuchar lo que decían, pero no necesitaba. El lenguaje de los cuerpos, de los gestos, de las miradas, era demasiado claro. Cuando Alfonso se inclinó para besarla, cerré los ojos, incapaz de ver aquello, pero pronto los abrí nuevamente, forzándome a enfrentar la realidad por más dolorosa que fuera. Ellos no me vieron. Estaban tan absortos el uno en el otro que el mundo alrededor parecía no existir. Con las manos temblando violentamente, por puro instinto, levanté mi cámara y tomé una fotografía. El clic fue casi imperceptible con el sonido del agua corriente. Después, silenciosamente, con lágrimas corriendo por mi rostro, volví por el mismo camino, corriendo como si pudiera huir de aquella realidad que acababa de descubrir. Llegué a casa sin aliento, el corazón partido en 1000 pedazos, pero en medio del dolor, algo dentro de mí cambió. Una fuerza que no sabía que poseía comenzó a crecer. Ya no era solo la Teófila sumisa, la esposa traicionada. Era una mujer que finalmente veía la verdad y que no aceptaría más vivir en la mentira. Fui directo al sótano, tomé mis lienzos, mis pinturas, y comencé a pintar aquella escena horrible que había presenciado. Cada pincelada era como un grito silencioso, una forma de expulsar la traición, la humillación. Pinté sin parar durante horas, un lienzo tras otro. Pinté hasta que mis manos dolieron, hasta no tener más lágrimas. Cuando terminé, tenía 3 cuadros que contaban toda la historia. El primero mostraba a la pareja a la orilla del arroyo en su momento de intimidad robada. El segundo, un retrato de Alfonso con 2 caras, revelando su naturaleza engañosa. El tercero, una mujer partida a la mitad, que era yo, dividida entre el dolor y la rabia, entre el pasado y el futuro incierto que se abría frente a mí. Al día siguiente, todavía en shock, fui hasta la farmacia del señor Antonio, donde revelaban películas. Pedí urgencia, dije que era para el cumpleaños de mi hijo. Pagué más caro para tener las fotos en 24 horas. Cuando recogí el sobre, mi corazón casi se detuvo al ver aquella imagen. Estaba un poco desenfocada, pero mostraba claramente a Alfonso y Clara juntos a la orilla del arroyo. Aquella pequeña fotografía en blanco y negro era la prueba que necesitaba, no solo para los demás, sino para mí misma, para no dudar de lo que mis ojos habían visto. Guardé la fotografía en un sobre dentro de mi diario, aquel que Alfonso nunca tocaba por considerarlo cosa de mujercitas. Después volví al sótano y miré largamente los 3 cuadros que había pintado. No eran solo obras de arte, eran el testimonio de mi dolor, de mi rabia y también de mi liberación, porque en aquel momento, mirando aquellos lienzos todavía húmedos, tomé una decisión. No sería más una víctima, no lloraría más escondida, no aceptaría más vivir en la mentira. Lo que no sabía era que aquella decisión, tomada en la oscuridad del sótano, entre pinturas y lágrimas, cambiaría no solo el rumbo de mi matrimonio, sino toda mi vida, y que aquellos cuadros, nacidos del dolor más profundo, serían el inicio de un viaje que me llevaría a lugares que jamás imaginé. Cuando Alfonso llegó a casa aquella noche, guardé mis sentimientos detrás de una sonrisa forzada. Nunca fui buena actriz, pero en aquel momento encontré en mí una capacidad que no conocía. Mientras él contaba historias fantasiosas sobre peces que había pescado, sobre el día con los amigos, yo solo asentía, sirviendo la cena como si nada hubiera pasado. Por dentro hervía de indignación. ¿Cómo fue la pesca?, pregunté, observando cada movimiento suyo, cada vacilación en las mentiras que salían tan fácilmente de su boca. Él habló sobre el clima, sobre los amigos, sobre los peces que no consiguió atrapar. Mentiras, todas mentiras. En algún momento de aquella conversación,
me di cuenta de que había vivido años creyendo en historias similares, cerrando los ojos a señales que estaban allí, justo frente a mí. Esperé pacientemente. Después de que Joaquín se durmió, invité a Alfonso a ver algo en el sótano. Él se extrañó, claro. Nunca mostraba interés por mí, pasatiempo inútil, pero algo en mi tono de voz debió dejarlo curioso. Bajamos las escaleras en silencio. El sótano estaba en penumbra, apenas con una única lámpara iluminando los 3 lienzos que yo había posicionado cuidadosamente. Cuando encendí la luz, vi su rostro transformarse en segundos. Primero confusión, después comprensión. Por fin, una mezcla de rabia y miedo que nunca había visto antes. ¿Qué significa esto, Teófila?, preguntó con la voz temblorosa, oscilando entre amenaza y súplica. Fue esto lo que vi hoy en el arroyo, Alfonso. No fui la única en pescar algo valioso. Su rostro cambió de color. Primero se puso pálido como el papel, después rojo como los cempasúchiles de mi jardín. Él negó, claro. Dijo que yo estaba enloqueciendo, que aquello era fruto de mi imaginación enfermiza, que mi pintura me estaba llevando a crear fantasías. Intentó hacerme dudar de lo que mis propios ojos habían visto. Sin decir nada, tomé el segundo cuadro, el retrato de él con 2 caras, y lo coloqué bien frente a él. Este eres tú, Alfonso, un hombre que vive de mentiras, un hombre con 2 caras. Él intentó arrancar el lienzo de mis manos, romperlo. Luchamos por primera vez en años. No retrocedí. No tuve miedo de sus gritos, de su tamaño, de su fuerza. Algo dentro de mí era más fuerte que todo eso. Mi dignidad recién descubierta. «Te has vuelto loca. Voy a internarte. Nadie va a creer estas historias», gritaba fuera de sí. «Tengo pruebas, Alfonso», respondí con una calma que ni yo sabía de dónde venía. «Tengo una fotografía». Mencioné la fotografía, pero no la mostré. Aquella era mi carta bajo la manga, mi triunfo para el momento adecuado. Él quedó paralizado por algunos instantes, intentando calcular si yo estaba mintiendo. Después tomó su abrigo y salió dando un portazo, diciendo que iría a dormir a la casa de un amigo para que yo recuperara el juicio. Aquella noche, sola con Joaquín durmiendo en el cuarto de al lado, fue la más larga y también la más liberadora de mi vida. Sentada en el sótano, mirando mis pinturas, comencé a planear cada paso de mi futuro. Ya no era una niña asustada. Era una mujer traicionada, sí, pero una mujer que acababa de descubrir su propia fuerza. A la mañana siguiente, después de llevar a Joaquín a la escuela, hice algo que jamás imaginé tener el valor de hacer. Fui hasta la casa de Fátima. Cuando ella abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa e irritación. «¿Qué quieres, Teófila? ¿Ya no has causado suficientes problemas?» «Necesito hablar contigo», respondí calmadamente. «Es importante». Reluctante, ella me dejó entrar. Nos sentamos en el mismo pórtico donde días antes me había expulsado. Pedí disculpas por haber venido sin avisar y dije que había algo que ella necesitaba ver. La invité a ir hasta mi casa para ver algo en el sótano. «Si es otra de tus acusaciones locas contra mi hija, no tengo tiempo para esto», respondió con frialdad. «No son acusaciones, Fátima. Son hechos. Y creo que tú, como madre, mereces saber la verdad». Algo en mi tono, en mi postura, debió despertar su curiosidad. Tal vez fue la tranquilidad con que hablé, tan diferente de la mujer nerviosa e insegura que ella conocía. Después de algunos minutos de vacilación, aceptó acompañarme. Cuando llegamos al sótano, le mostré los 3 cuadros. Ella miró cada uno en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción, como si estuviera viendo paisajes sin importancia. «Estos son tus pesadillas, Teófila», dijo finalmente, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. «Solo imágenes creadas por tu mente». Fue entonces que saqué del bolsillo la fotografía que había revelado. La coloqué al lado del primer cuadro, aquel que mostraba a Alfonso y Clara a la orilla del arroyo. Aunque era un poco desenfocada, incluso en blanco y negro, la imagen era inconfundible. Cuando Fátima vio la fotografía, sus manos comenzaron a temblar. La tomó, la examinó de cerca, después miró nuevamente la pintura. Las 2 mostraban la misma escena, el mismo momento capturado de formas diferentes, una por la cámara, otra por mi corazón herido.
No puede ser verdad, repetía ella como un mantra, como si pudiera cambiar la realidad solo negándola. Clara no haría esto. Ella es apenas una niña. Una niña de 17 años, Fátima, y Alfonso un hombre de 30 que debería avergonzarse. Fátima se derrumbó en una silla, con las manos en el rostro. Las lágrimas comenzaron a caer. Primero pocas, después en torrentes. No era solo la madre que lloraba por el descubrimiento de la hija en una situación comprometedora. Era también la amiga que se daba cuenta tardíamente de que se había equivocado al no creerme. «Perdóname, Teófila», dijo entre sollozos. «Debería haber confiado en ti. Debería haber prestado más atención». No respondí inmediatamente. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien. Otra parte, más herida y amarga, quería que sintiera al menos un poco del dolor que yo había sentido cuando me llamó loca. Cuando me expulsó de su casa, me quedé en silencio, dejando que ella procesara la verdad a su propio ritmo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente, secándose las lágrimas. «No lo sé todavía», respondí honestamente, «pero sé que no puedo seguir viviendo así, fingiendo no saber, aceptando mentiras». Fátima asintió, comprendiendo. Hablamos un rato más sobre Clara, sobre Alfonso, sobre lo que sucedería después. Ella me aseguró que hablaría con su hija, que la alejaría de Alfonso a cualquier costo. Cuando se despidió, me abrazó como no lo hacía hace mucho tiempo. «Cualquiera que sea tu decisión, estoy de tu lado ahora», dijo apretando mis manos entre las suyas. Después de que Fátima se fue, algo dentro de mí cambió. La conversación con ella había sido el primer paso, pero sabía que había mucho más por hacer. No quería solo confrontar a Alfonso, no quería solo exponer su traición. Quería liberarme, quería reconstruir mi vida sobre nuevas bases. Quería mostrarle a él y al mundo que yo era más fuerte de lo que todos pensaban. Comencé a planear meticulosamente cada paso de lo que vendría a continuación. Primero, necesitaba dinero. Alfonso controlaba todas nuestras finanzas, cada centavo que entraba y salía de la casa. Yo no tenía cuenta en el banco, no tenía ahorros propios, pero tenía algo que él no sabía. A lo largo de los años, pequeñas cantidades que sobraban de las compras, algunas monedas aquí, algunos billetes allá, guardados en una lata de galletas escondida detrás de una tabla suelta en el sótano. No era mucho, pero sería un comienzo. Luego necesitaba un lugar para quedarme, para mí y para Joaquín. No podía simplemente salir de casa sin un destino, especialmente con un niño pequeño. Pensé en alquilar un cuarto, tal vez una casita modesta en los alrededores del pueblo. Pero eso llevaría tiempo, y yo necesitaba actuar antes de que Alfonso descubriera mis planes. Fue entonces que tuve una idea, algo que nunca había considerado antes. Alfonso tenía orgullo de la casa, de los muebles antiguos, de las piezas que había heredado de su familia. Siempre me decía cuánto valían, cómo aumentaban de valor con el tiempo. ¿Y si vendiera algunos de esos artículos? No todos, solo lo suficiente para darme un inicio, para permitirme dar los primeros pasos hacia la independencia. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Sabía que él jamás me perdonaría por tocar sus preciosas herencias, pero en aquel momento, su perdón era lo último que me importaba. En la tarde siguiente, mientras Alfonso estaba en el trabajo, comencé a llamar a posibles compradores. Primero busqué a mi tío, hermano de mi madre, que siempre admiró el reloj de pared antiguo que estaba en el pasillo. Le expliqué que estaba en dificultades financieras y necesitaba vender algunas piezas. Él no hizo preguntas, solo ofreció un valor justo por el reloj. Al día siguiente, contacté a un coleccionista del pueblo vecino que una vez había mostrado interés en la vitrina de la sala de estar. Él se entusiasmó con la posibilidad de finalmente adquirirla y acordó venir a verla a la mañana siguiente. Durante 3 días, mientras Alfonso estaba en el banco, recibí discretamente a personas interesadas en comprar los muebles, las piezas de plata, los objetos de valor que decoraban nuestra casa. Por la noche, cuando él llegaba, nada parecía fuera de lugar. Había acordado con los compradores que solo retirarían los artículos cuando yo diera la señal, cuando todo estuviera listo para mi plan final. Alfonso notó que yo estaba diferente, más distante, pero lo atribuyó a nuestra pelea reciente.
No imaginó ni por un momento lo que yo estaba tramando a sus espaldas. Al cuarto día, con el dinero que había conseguido con la venta de los objetos más valiosos, sumado a mis pequeños ahorros escondidos, fui hasta el centro del pueblo. Después de buscar por algunas horas, encontré lo que buscaba: una pequeña tienda para alquilar. Era un espacio modesto, con un cuarto en la parte de atrás que podría servir de vivienda temporal para mí y Joaquín. Pagué 3 meses de alquiler por adelantado, asegurando que tendríamos un techo sobre nuestras cabezas independientemente de lo que sucediera a continuación. Volví a casa con una sensación extraña, una mezcla de miedo y euforia. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. No habría vuelta atrás después de esto, pero por primera vez en años sentía que estaba tomando las riendas de mi propio destino. Aquella noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertar asustada en medio de la madrugada. Era como si mi cuerpo y mi mente supieran que finalmente estaba en el camino correcto. Al quinto día, mientras Alfonso estaba en el trabajo, di la señal para que todos los compradores vinieran a buscar lo que habían adquirido. En pocas horas, la casa quedó casi vacía. Los muebles antiguos, las platerías, los cuadros valiosos, todo fue llevado, dejando solo los artículos esenciales y, por supuesto, mis propias pinturas, incluyendo las 3 que había hecho después de descubrir la traición. Recogí a Joaquín en la escuela más temprano. Le expliqué que nos mudábamos a un lugar nuevo, una aventura solo nuestra. Con su inocencia de niño, aceptó la idea con entusiasmo, ayudándome a empacar sus juguetes en una pequeña maleta. Arreglé nuestra ropa, mis materiales de pintura, algunas fotos de familia, los pocos objetos personales que realmente importaban. Puse todo en el carro de una vecina que se había ofrecido a ayudarme, una mujer que tenía sus propios motivos para entender mi situación. Antes de salir, posicioné los 3 cuadros en la sala vacía donde Alfonso los vería tan pronto como entrara. A su lado dejé una nota simple: el arte que despreciaste reveló la verdad que escondiste. No vuelvas más. Cuando cerré la puerta de aquella casa por última vez, sentí como si estuviera dejando atrás no solo un hogar, sino toda una vida de sumisión y miedo. Frente a mí, incierto y aterrador, pero también lleno de posibilidades, estaba un futuro que yo misma había escogido, un camino que yo misma había trazado. Y así, con Joaquín sosteniendo mi mano, caminé hacia nuestra nueva vida, segura solo de una cosa: cualquiera que fuera el precio a pagar por mi libertad, valdría cada centavo. Nuestra primera noche en la pequeña tienda fue difícil. El cuarto en la parte trasera tenía apenas un colchón en el suelo, una lámpara colgada del techo, y paredes descascaradas que contaban historias de otros sueños, de otras vidas. Joaquín, con su capacidad infantil de transformar cualquier situación en una aventura, encontraba todo maravilloso. «Es como acampar, mamá», decía mientras acomodábamos nuestras pocas pertenencias. Desperté antes del amanecer, con el cuerpo adolorido y la mente en alerta. Por un momento olvidé dónde estaba. Entonces la realidad regresó como una ola. Había dejado mi matrimonio, mi casa, la seguridad de una vida que, a pesar de todo, era familiar. Estaba ahora en un lugar extraño, con un hijo pequeño para criar, sin empleo, sin experiencia en el mundo más allá de las paredes de mi antigua casa. El miedo amenazó con paralizarme, pero no lo permití. Me levanté silenciosamente para no despertar a Joaquín y comencé a limpiar aquel espacio que sería nuestro hogar y, esperaba, mi medio de vida. La parte frontal de la tienda era un rectángulo vacío con un escaparate polvoriento y estanterías vacías en las paredes. Allí, pensé, podría montar mi propia galería de arte, vender mis pinturas, tal vez incluso dar clases de pintura. Pasé el día limpiando, organizando, transformando aquel lugar con las pocas cosas que trajimos y otras que compré con el dinero de la venta de los muebles. Compré cortinas simples, algunas sillas, material de limpieza. Cada centavo era precioso. Cada decisión tenía que ser cuidadosamente considerada. En medio de la tarde, cuando el sol entraba oblicuamente por el escaparate recién limpiado, la puerta se abrió. Era Alfonso. Su rostro estaba transformado por la rabia, por el shock, por la incredulidad. Nunca lo había visto así.
ni siquiera la noche en que lo confronté con las pinturas. ¿Dónde están mis muebles? ¿Qué hiciste con las cosas de mi familia?, gritó avanzando en mi dirección. Me quedé donde estaba, firme, la escoba en las manos como un escudo. No respondí inmediatamente. Lo miré y vi no al hombre que amé, no al padre de mi hijo, sino a un extraño consumido por la rabia. Vendí lo que era necesario para comenzar una nueva vida. Respondí finalmente con una calma que no sabía poseer. Una vida sin mentiras, sin traiciones. Él avanzó más, los puños cerrados, el rostro rojo. No tenías derecho. Esos muebles eran de mi familia por generaciones. Voy a procesarte. Voy a meterte en la cárcel. Haz lo que creas mejor, Alfonso. Pero entiende que si me llevas a un tribunal, llevaré también mis pruebas. La fotografía, los testimonios de los vecinos que te vieron con Clara. ¿Estás seguro de que quieres eso? ¿Que todo el pueblo sepa qué tipo de hombre eres? Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Retrocedió, los ojos desorbitados, calculando el costo de la exposición pública. Alfonso siempre se preocupó mucho por las apariencias, por lo que los demás pensaban de él. La idea de ser el tema de los chismes del pueblo, de perder el respeto que tanto valoraba, era insoportable. «No puedes quedarte con mi hijo», dijo, cambiando de táctica. Un juez nunca daría la custodia a una mujer que abandonó el hogar, que robó los bienes del marido. Sentí un escalofrío de miedo. Joaquín lo era todo para mí. La idea de perderlo era lo único que podría hacerme retroceder. ¿Y cómo explicarías al juez por qué salí de casa, Alfonso? ¿Cómo explicarías la fotografía? ¿Cómo explicarías tu involucramiento con una niña de 17 años? Nuevamente retrocedió. Estaba acorralado, y lo sabía. Su mirada vagó por la tienda simple, por el escaparate todavía sin nada que mostrar, por el suelo que acababa de barrer. No lo lograrás, Teófila. Quebrarás en un mes. Volverás arrastrándote, suplicando que te acepte de vuelta. Tal vez, respondí sin desviar la mirada. Pero incluso si fracaso, incluso si lo pierdo todo, habré intentado. Habré vivido de acuerdo con lo que creo, no como una sombra en tu vida. Él se quedó en silencio por un momento. Entonces rió, una risa amarga, sin humor. Siempre supe que esa pintura tuya iba a acabar enloqueciendo. Pobre Teófila, viviendo en fantasías, creyendo que puedes ser una artista. Sal, Alfonso, dije firmemente. Sal ahora o llamaré a la policía. Él dio un paso en mi dirección, la mano levantada como si fuera a golpearme. Fue cuando la puerta se abrió nuevamente. Era doña Eulalia, la propietaria de la tienda vecina, una mujer robusta y determinada que vendía telas y mercería. Detrás de ella, su marido, un hombre alto y fuerte. ¿Algún problema aquí?, preguntó doña Eulalia, los ojos fijos en Alfonso, en su mano todavía levantada. Alfonso bajó el brazo lentamente, dándose cuenta de que ahora tenía testigos. Su rostro se recompuso en una máscara de dignidad ofendida. Ningún problema. Solo estaba conversando con mi esposa, ex-esposa, corregí. Y la conversación terminó. Alfonso me miró una última vez. Una mirada que mezclaba rabia, desprecio y, sorprendentemente, una punta de admiración. Entonces salió, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar el escaparate. Cuando se fue, mis piernas cedieron. Me senté en una de las sillas que había comprado antes, temblando como una hoja. Doña Eulalia se acercó, puso su mano en mi hombro. «Está todo bien, hija mía». No pude responder inmediatamente. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación con Alfonso ahora corrían libremente. No eran lágrimas de tristeza o de miedo, sino de alivio. Había enfrentado mi mayor miedo, Alfonso en su furia, y sobrevivido. «Va a estar todo bien», dije finalmente, secándome el rostro. «Ahora va a estar todo bien». Doña Eulalia nos invitó a cenar aquella noche. Joaquín y yo fuimos recibidos en su casa acogedora, con una mesa abundante y sonrisas genuinas. Fue nuestra primera cena como personas libres, nuestro primer vistazo de lo que podría ser una vida sin miedo. En los días que siguieron, trabajé incansablemente para transformar la pequeña tienda en una galería de arte.
pinté las paredes de blanco, instalé luces que destacaban las pinturas. Creé un espacio acogedor donde las personas se sentirían a gusto para mirar, para apreciar, para tal vez comprar. Al principio, las personas venían por curiosidad. La noticia de que la esposa de Alfonso había salido de casa y abierto una galería de arte corrió rápidamente por el pequeño pueblo. Algunos venían esperando un espectáculo, un drama, tal vez incluso lágrimas. En vez de eso, encontraban a una mujer serena, mostrando con orgullo sus obras. Las primeras ventas fueron modestas. Un pequeño cuadro para la esposa del farmacéutico. Un paisaje del arroyo, no aquel que reveló la traición, nunca vendería ese, para un profesor de la escuela local. Pequeñas cantidades que sumadas apenas alcanzaban para pagar las cuentas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Fátima vino a visitarme. No nos veíamos desde el día en que le mostré la fotografía. Entró tímidamente en la galería, mirando alrededor con admiración genuina. «Esto es increíble, Teófila. Realmente tienes talento». Conversamos largamente aquel día. Ella me contó que había enviado a Clara a vivir con su abuela en otra ciudad, para alejarla de Alfonso y darle un nuevo comienzo. Dijo que su matrimonio con Eduardo estaba pasando por momentos difíciles, pero que estaban intentando reconstruirlo. Antes de irse, Fátima me hizo un pedido inesperado. Quería que yo pintara su retrato. Sería el primer retrato que haría como artista profesional. El primer encargo de verdad. Acepté, claro, el corazón rebosando de emoción. El retrato de Fátima lo cambió todo. Cuando estuvo listo, ella lo mostró a todos sus conocidos, hablando maravillas de mi talento. Pronto otras mujeres del pueblo comenzaron a buscarme, queriendo también sus retratos. No eran solo los rostros lo que yo capturaba en los lienzos, sino algo más profundo, algo que muchas veces ellas mismas no sabían que poseían hasta verse a través de mis ojos. La pequeña galería comenzó a prosperar. No era una fortuna, lejos de eso, pero era suficiente para pagar las cuentas, para comprar comida, para darme la libertad de respirar sin miedo. Comencé a dar clases de pintura los sábados por la tarde. Al principio eran solo algunos niños, hijos de amigas de Fátima. Después adultos también se interesaron. Un día, una mujer entró en la galería. Nunca la había visto antes, pero había algo familiar en sus ojos asustados, en su postura retraída. «Oí hablar de ti», dijo bajito, mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchada. «Oí que tú conseguiste salir». Entendí inmediatamente lo que quería decir. La invité a la parte trasera de la tienda, ofrecí un café. Ella me contó su historia, tan similar a la mía que parecía un eco. Un marido controlador, agresivo, una vida de miedo y sumisión, el deseo desesperado de liberación. «No sé cómo hacerlo», confesó, las manos temblando al sostener la taza. «No tengo a dónde ir, no tengo dinero propio y tengo 3 hijos pequeños». En aquel momento me di cuenta de que mi galería podría ser más que un lugar para vender arte. Podría ser un refugio, un punto de encuentro para mujeres que, como yo, buscaban su propia voz, su propio camino. «No estás sola», le dije, sosteniendo sus manos entre las mías. «Vamos a encontrar un camino juntas». Y así comenzó lo que vendría a convertirse con el tiempo en un círculo de apoyo para mujeres del pueblo y alrededores. No era nada oficial, nada grandioso, solo un espacio seguro donde podían hablar, escuchar, aprender, crecer, donde podían descubrir, como yo había descubierto, que la vida más allá del miedo era posible. Alfonso intentó algunas veces más intimidarme. Vino a la galería, hizo amenazas, intentó convencerme de que fracasaría. Cada vez que aparecía, encontraba a una mujer más fuerte, más segura, menos dispuesta a retroceder. Con el tiempo, sus visitas se volvieron menos frecuentes, hasta cesar completamente. Joaquín crecía feliz en nuestro pequeño mundo. Iba a la escuela, tenía amigos, ayudaba en la galería después de las clases. Sin la sombra constante del padre, se volvió un niño más confiado, más risueño. A veces preguntaba por Alfonso, claro. Nunca hablé mal de él al niño. Nunca le conté la verdadera razón de nuestra separación.
Solo decía que algunas veces los adultos no pueden seguir viviendo juntos, incluso cuando ambos aman mucho a sus hijos. Alfonso raramente venía a ver a Joaquín. Cuando lo hacía, era formal, distante, como si cumpliera una obligación. Notaba la tristeza en los ojos de mi hijo después de esas visitas, pero no sabía cómo arreglar aquello. Algunas heridas, aprendí, necesitan cicatrizar por sí mismas. Un año después de abrir la galería, recibí una visita inesperada. Un hombre elegante, de traje bien cortado, entró mirando curiosamente las pinturas expuestas. Se presentó como director de un museo en la capital. Había oído hablar de la artista del pueblo que pintaba el alma de las mujeres y había venido a ver por sí mismo. Pasó horas en la galería, examinando cada obra con atención genuina. Antes de irse, hizo una propuesta que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Quería llevar algunas de mis pinturas para una exposición en el museo, incluyendo las 3 que había hecho después de descubrir la traición de Alfonso. Estas, dijo, señalando los 3 lienzos que yo mantenía en una pared reservada, no a la venta, son extraordinarias. Cuentan una historia poderosa, un viaje del dolor a la liberación. El público necesita verlas. La idea de exponer aquellas pinturas, de compartir mi historia más íntima y dolorosa con extraños, era aterradora, pero también sentía que tal vez, solo tal vez, podrían tocar a otras personas. Tal vez podrían dar valor a otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Lo pensaré, respondí, sintiendo el peso de la decisión. Aquella noche, sentada en el cuarto trasero que ahora parecía acogedor y familiar, mirando a Joaquín dormir tranquilamente, tomé mi decisión. Aquellas pinturas no pertenecían solo a mí. Pertenecían a todas las mujeres que alguna vez sintieron miedo, que alguna vez dudaron de sí mismas, que alguna vez soñaron con libertad. Todavía recuerdo el día de la inauguración de la exposición en el Museo de la Capital como si fuera ayer. Incluso después de tantas décadas, el nerviosismo que sentía al ver mis pinturas, especialmente aquellas 3 que contaban mi historia más íntima, expuestas para cientos de ojos desconocidos. Joaquín, con sus casi 5 años, sosteniendo mi mano con fuerza, vestido con su mejor conjunto, el cabello cuidadosamente peinado. Yo había ahorrado durante meses para comprar un vestido nuevo para la ocasión. Verde oscuro, simple, elegante. El primer vestido que escogí sin pensar en lo que Alfonso aprobaría. El viaje en autobús hasta la capital había sido una aventura para Joaquín, que nunca había salido de nuestro pequeño pueblo. Sus ojos brillaban ante los edificios altos, las calles concurridas, los escaparates coloridos. Para mí, era una mezcla de excitación y terror. Me sentía como una impostora, una pintora amateur de pueblo pequeño, a punto de ser ridiculizada por conocedores sofisticados. Cuando entramos al museo, quedé paralizada por un momento. El salón era amplio, iluminado, con techos altos y paredes de un blanco inmaculado. Mis pinturas, colgadas con cuidado, parecían pertenecer a aquel lugar como nunca pertenecieron a la pequeña galería improvisada. Los colores vibraban bajo las luces especiales. Los detalles que yo misma había olvidado resurgían con fuerza renovada. En el centro del salón, destacadas en una pared especial, estaban las 3 pinturas que documentaban mi descubrimiento de la traición de Alfonso. El director del museo había insistido en colocarlas juntas, como una narrativa visual, una historia contada en 3 actos. Había mandado hacer una placa discreta. Trilogía del Renacimiento, Teófila Morales. Renacimiento. La palabra resonó en mi mente. Era exactamente eso lo que había sucedido. Yo había muerto, de cierta forma, aquel domingo a la orilla del arroyo y renacido en las semanas y meses que siguieron. Una muerte y un renacimiento que ahora estaban expuestos para que todos vieran. Las personas comenzaron a llegar. Críticos de arte, coleccionistas, curiosos, amantes de la cultura. Noté algunas miradas condescendientes, la provinciana que tuvo su oportunidad, pero también expresiones de genuina admiración. Una mujer se detuvo largamente frente a las 3 pinturas centrales, mirándolas con tanta intensidad que parecía querer absorberlas. Cuando se volvió, vi que su rostro estaba marcado por lágrimas silenciosas. «Gracias»,
dijo bajito al pasar por mi lado, sin saber que yo era la artista. Gracias por pintar lo que no consigo decir. Aquel momento, más que cualquier crítica favorable que vendría después, más que cualquier venta, validó mi decisión de exponer aquellas obras. No eran solo mis dolores, mis luchas, mi viaje, eran experiencias compartidas por tantas otras mujeres, silenciadas por convenciones sociales, por miedo, por vergüenza. La exposición fue un éxito sorprendente. Los críticos elogiaron la autenticidad visceral y la fuerza emocional cruda de mis pinturas. Vendí casi todas las obras expuestas, excepto las 3 de la trilogía, que el museo acabó adquiriendo para su colección permanente. Volví a casa con una cantidad que jamás había soñado poseer, y más importante, con la confianza de que mi trabajo tenía valor, de que mi voz merecía ser escuchada. La vida en el pequeño pueblo cambió después de la exposición. Las personas me miraban de forma diferente, algunas con admiración, otras con envidia, otras aún con desconfianza, como si el éxito me hubiera transformado en una extraña. Alfonso, que había ridiculizado mi arte por años, ahora se vanagloriaba en los bares del pueblo de haber estado casado con la famosa pintora. La ironía no me escapaba. La galería prosperó. Comencé a recibir encargos no solo del pueblo, sino de lugares distantes. Personas que habían visto mi trabajo en la capital y querían su propia Teófila Morales. Pude finalmente salir del cuarto trasero de la tienda y alquilar una casa pequeña pero confortable, con un jardín donde Joaquín podía jugar y una habitación soleada que transformé en taller. El círculo de apoyo para mujeres continuó creciendo. Lo que comenzó como encuentros informales en la galería se transformó en un grupo organizado con reuniones semanales. Mujeres de todas las edades venían a compartir historias, buscar consejos, ofrecer ayuda mutua. Algunas estaban en situaciones similares a la que yo había vivido con Alfonso. Otras enfrentaban desafíos diferentes, pero igualmente difíciles. Juntas encontrábamos fuerza, soluciones, esperanza. Comencé a dar clases de arte para estas mujeres. No eran solo lecciones sobre técnicas de pintura, sobre colores y perspectivas. Eran oportunidades para que expresaran lo que muchas veces no conseguían decir con palabras. Vi mujeres tímidas, asustadas, que apenas se atrevían a mirar a los ojos de los demás, transformarse frente a los lienzos en blanco. Vi manos temblorosas afirmarse al sostener un pincel. Vi sonrisas surgir en rostros que parecían haber olvidado cómo sonreír. Joaquín crecía en este ambiente de creatividad y solidaridad femenina. Diferente de muchos niños de su edad, criados para reprimir emociones, para desconfiar de lo que era considerado cosa de mujeres, mi hijo aprendió a valorar la sensibilidad, la empatía, la expresión artística. Él también pintaba, con un talento natural que llenaba mi corazón de orgullo, pero su verdadera pasión era la música. A los 10 años, ahorré para comprarle una guitarra, y pronto la casa se llenó de melodías que él creaba. Algunas alegres, otras melancólicas, todas profundamente sentidas. Alfonso continuaba siendo una presencia esporádica en la vida del hijo. Aparecía de vez en cuando, traía regalos caros, hacía promesas grandiosas que raramente cumplía. Notaba la decepción en los ojos de Joaquín después de cada visita, el silencio que lo envolvía por días después que el padre partía. Intentaba compensar ese vacío con amor redoblado, con atención constante, pero sabía que había heridas que ni el amor más dedicado podría curar completamente. Los años pasaron, marcados por pequeños y grandes logros. Joaquín se graduó de la escuela con honores, el primer alumno de la clase. Conseguí comprar la casa donde vivíamos, asegurando que nunca más tendríamos que preocuparnos por tener un techo. Hice otras exposiciones en otras ciudades, siempre con la trilogía del Renacimiento como centro, siempre con nuevas obras que reflejaban mi viaje continuo de autodescubrimiento. Cuando Joaquín cumplió 18 años, anunció que quería estudiar música en la capital. Sentí un apretón en el corazón. La idea de verlo partir, de quedarme sola en la casa que habíamos compartido por tantos años, era dolorosa. Pero también sentí un inmenso orgullo del joven confiado y talentoso en que se había transformado, del hombre que tenía valor para seguir sus sueños. «Tú me enseñaste esto, mamá», dijo la noche antes de partir, mientras tocaba una melodía que había compuesto especialmente para mí.
Me enseñaste a no tener miedo de ser quien soy, de hacer lo que amo. Sus palabras fueron el mayor regalo que podría haber recibido. La confirmación de que, a pesar de todos los errores y dificultades, había hecho algo bien en la crianza de aquel niño. La casa quedó silenciosa tras la partida de Joaquín, llenada apenas por el sonido de mis pinceles en los lienzos, por los pasos solitarios en los pasillos, por el ocasional maullido del gato que había adoptado para hacerme compañía. Pero no era una soledad triste, desamparada. Era un espacio de paz, de reflexión, de creación. Continué pintando, enseñando, apoyando a otras mujeres. La galería, ahora administrada por una exalumna, mientras yo me dedicaba más a la creación, se convirtió en un punto de referencia cultural en el pueblo. Las reuniones del círculo de apoyo, que ahora contaba con la participación de una psicóloga y una abogada, ayudaban cada vez a más mujeres a reconstruir sus vidas. Fue en esa época, cuando yo ya pasaba de los 50 años, que recibí una carta inesperada. El sobre con caligrafía delicada que no reconocí inmediatamente contenía páginas de una confesión dolorosa, de un pedido de perdón, de una historia de arrepentimiento. Era de Clara. Escribía desde una ciudad distante donde se había establecido después del nacimiento de su hija. Sí, una hija que ahora tenía casi la misma edad que ella tenía cuando se involucró con Alfonso. Contaba cómo aquella relación había marcado su vida, cómo se sentía culpable, cómo había llevado años para entender la manipulación de la que había sido víctima. Pedía perdón a mí, a Fátima, a todas las personas que había lastimado con sus actos irreflexivos de adolescente. Leí la carta varias veces, sentimientos contradictorios agitándose dentro de mí. La rabia antigua se había disipado hace mucho, reemplazada por una comprensión más madura de la complejidad de las relaciones humanas, de las fragilidades que todos cargamos. Clara era apenas una niña cuando Alfonso, un hombre adulto en posición de autoridad, la sedujo. La verdadera culpa siempre fue de él. Nunca respondí la carta, no por rencor o por falta de perdón, sino porque sentía que no había nada que decir. Aquella historia pertenecía al pasado, un pasado que me había transformado, fortalecido, llevado a lugares que jamás imaginé alcanzar. Guardar rencor hacia Clara sería como permanecer atada a aquel dolor, a aquella traición. Y yo había elegido, hace mucho tiempo, seguir adelante. Joaquín se graduó en música, se convirtió en un compositor respetado, se casó con una violinista que conoció en la universidad. Me dieron 2 nietos que llenaron mi vejez de risas, de abrazos cálidos, de dibujos coloridos pegados en el refrigerador. Pasaban los veranos conmigo, llenando la casa de una vida que creí que nunca más experimentaría. ¿Alfonso? Ah, Alfonso. Supe por conocidos comunes que nunca volvió a casarse. Tuvo otras relaciones, siempre con mujeres mucho más jóvenes, siempre relaciones que terminaban cuando ellas, inevitablemente, descubrían su verdadera naturaleza. Cuando envejeció, más solitario, intentó acercarse a Joaquín, tal vez buscando en el hijo el consuelo que no encontraba en nadie más. Pero era demasiado tarde. Joaquín lo trataba con respeto, pero con una distancia que Alfonso había creado con sus propias acciones, con sus propias ausencias. En cuanto a Fátima, nuestra amistad nunca volvió a ser lo que era antes de la traición. Había un abismo entre nosotras, cavado por palabras duras, por acusaciones, por desconfianzas. Pero con el tiempo, construimos una nueva relación basada no en los recuerdos compartidos de la juventud, sino en el respeto mutuo que desarrollamos como mujeres maduras. Nos encontrábamos ocasionalmente, conversábamos sobre los hijos, sobre el pueblo, sobre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Nunca mencionábamos el pasado. No era necesario. Hoy, mirando hacia atrás con la sabiduría que solo los años pueden traer, veo mi vida como un gran lienzo pintado con colores vibrantes y sombras profundas, con momentos de dolor intenso y alegría desbordante. Veo a la joven asustada que fui, a la madre determinada en que me convertí, a la artista que floreció de las cenizas de un matrimonio destruido. Las 3 pinturas de la trilogía del Renacimiento, aquellas que nacieron de mi dolor más profundo, ahora están en exhibición permanente en uno de los museos más grandes del país. Miles de personas las ven todos los años,
personas que no saben nada sobre mí, sobre Alfonso, sobre el pequeño pueblo donde todo ocurrió. Pero de alguna forma, ellas reconocen la verdad emocional de aquellas imágenes, el viaje humano universal de la caída y la redención. Si pudiera hablar con aquella joven de 24 años, asustada y confundida, descubriendo la traición del marido, le diría: sé valiente. El dolor que sientes ahora se transformará en fuerza. Las lágrimas que derramas ahora nutrirán las semillas de una vida más plena de lo que jamás imaginaste. Confía en tu corazón, en tu arte, en tu capacidad de reconstruir, de renacer. Cada pincelada en mi vida fue una elección, una afirmación, un acto de valentía. Cada color, cada sombra, cada luz tuvo su propósito, y el cuadro final, con todas sus imperfecciones, es más bello que cualquier obra que jamás pinté en un lienzo. Antes de concluir mi historia, mis queridos, quisiera pedirles que dejen su like en este video, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Su compañía en este recorrido de recuerdos significa mucho para mí. Es reconfortante saber que mi historia puede tocar corazones y tal vez incluso inspirar a otras personas a encontrar su propia fuerza.